Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 123. En la Edad Media, en los últimos siglos de la Edad Media, cuando resucita la cultura, el arte, también resucitaron las ciencias. Vamos a ver. Dice la ciencia suprema, y es que las ciencias aquí tenían otro significado. No fueron las ciencias empíricas, las que se basan en la experimentación y en la demostración palpable con los sentidos. No dieron ese gran paso todavía la ciencia en la Edad Media. No fueron capaces. Esto vendría luego con el Renacimiento. Pero bueno, vamos a ver qué nos entiende por ciencias. La ciencia suprema de los tiempos medios, en especial durante el siglo XIII, fue la filosofía. Por eso no lo tenemos por ciencia. Bueno, aquí sí, vamos a ver, la filosofía, la cual, por ser enseñada en las escuelas, o sea, estamos hablando de la filosofía, que era enseñada en las escuelas, ¿y a quién? A los escolares. Entonces, cogiendo esta raíz, escuela, escolares, tal, la llamaron, dice, en las escuelas y para los escolares se denominó escolástica. Esta filosofía, dada en las escuelas y para los escolares, se denominó escolástica. Cuando digas escolástica, ya sabes que se refiere a la filosofía dentro de aquel periodo, de aquel entorno medieval, o ciencia de la escuela, y a su estudio, al estudio de la filosofía, se dedicaron las mentes más privilegiadas de la época, los tíos más listos. Sí. Alberto el Grande, Duns Scoto, Rogerio Bacon, Ramon Llull, mallorquín, y principalmente Santo Tomás de Aquino, que ya lo hemos citado, llamado el ángel de la escuela. O sea, le dieron el título de ángel de la escuela. No te lo imagines con un cuerpo de ángel, no. Parece ser que era bastante obeso. El sedentarismo, el inmovilismo que nuestro pobre Tomás había utilizado para llegar tan lejos en la profundización del saber, no le había permitido hacer gimnasia. Era bastante gordito. Autor de la Suma Teológica, verdadera enciclopedia del saber de su época. Es decir, alrededor de la filosofía, él hizo un compendio de todo el saber de la época. Recuerda que dentro de la filosofía, antiguamente estaban todas las ramas del saber. La filosofía era el tronco común, y de ahí brotaban todas las ramas del saber. Entonces, cuando él se mete en la filosofía, hace una suma total de todo lo conocido en todas las asignaturas, menos en las empíricas, en aquellas tampoco. Dice, y en la que sintetiza, es decir, resume toda la filosofía escolástica. Los filósofos medievales estudiaron y enseñaron el pensamiento de los sabios de la antigüedad. O sea, no su pensamiento, el pensamiento de los sabios de la antigüedad, pero sin discutirlo. ¿Cómo voy a poner yo en entredicho lo que ha dicho Aristóteles, lo que ha dicho Platón? No, por Dios. Eso no se discute. Aquí enseñamos lo que ha dicho Aristóteles, lo que ha dicho Platón y compañía. Se aprendía lo sabido anteriormente, pero no se llegaba, lógicamente, a ninguna verdad nueva. Y es que cuando no se pone en entredicho ninguna teoría, pues se sigue con las verdades que ha habido hasta ahora. Eso era verdad y sigue siendo verdad. Y no lo discutas. No, en el momento en que pones en entredicho y empiezas a ver pelos al huevo, como se dice, o tres pies al gato, y empiezas a
dudar de la bondad de esas verdades, entonces es cuando llegarás a verdades nuevas. Ojo, también puedes llegar a errores nuevos. Depende de tu método y de tu inteligencia. Seguimos. Pero tenían mucho temor a abrir sendas nuevas. Las herejías eran estos intentos de llegar a verdades nuevas dentro de la religión, y todas eran automáticamente condenadas y perseguidas. Sigo. En especial sentían gran admiración por el pensamiento su ídolo, sin duda ninguna, el griego Aristóteles, considerado como el maestro de la ciencia universal. Aristóteles, maestro de la ciencia universal, cuyas obras se estudiaron, aunque no en textos griegos, que fue los que primero dejarían escritos los pensamientos de Aristóteles. En griego, pues se establecerían en griego. Si no lo escribió él, lo escribirían los de su época, sus discípulos, como pasaba muchas veces con Platón, por ejemplo. O sea que no lo estudiaron en libros escritos en griego, no, sino escritos en latín. Pero ojo, si esos textos, ¿de dónde sacaron esos textos de Aristóteles escritos en latín? Pues fíjate tú por dónde. Dice, sino sobre traducciones latinas, en latín, derivadas a su vez, que habían sido hechas a su vez de textos árabes. Que a su paso por Alejandría, en su diáspora, en su extensión, por Alejandría, habían estudiado las obras de Aristóteles y las tradujeron del griego al árabe, y llegaron con ellas, ¿dónde? Pues a nuestra querida España, y allí, en España, había traducciones en árabe de los griegos clásicos y de los romanos, porque Bizancio, cuando cayó el Imperio de Occidente, rescató todo lo que los sabios romanos de Occidente, España, Italia, Séneca, etc., y los cogió y se los tradujo en Bizancio, y así se conservaron. De Bizancio a Alejandría, pasan los árabes por Alejandría, lo vuelven a traducir en árabe y lo traen a España. Y de estos textos árabes, en España o en Europa, casi mejor en España, porque era donde estaban los filósofos y los lingüistas árabes, lo tradujeron al latín. ¿Por qué? Porque el latín era la lengua de consumo para todas las universidades europeas, y lo necesitaban en latín. Y algunos dijeron, bueno, pues lo tenemos en árabe, tenemos a Aristóteles en árabe, y a eso lo pasamos al latín, y así llegaron ahí. Dice, derivadas a su de traducciones árabes divulgadas por los musulmanes españoles. No olvidemos, cuando estamos hablando de ciencia, cuando estamos hablando de saber, cuando estamos hablando de expansión y esplendor de la escuela y de la universidad, no olvidemos que en la España musulmana había todavía más luz, más intensidad, más brillo que la que había en Europa en aquellos momentos. Lo dimos en su momento y no vamos a recordarlo nuevamente, pero así fue. Tenía más sabios, más industria, y además no tenían miedo a la estática del saber, es decir, a que lo dijo fulano, esto es inamovible. No. Ellos sabían que la ciencia era una evolución, un progreso constante, y se atrevieron con ello. Fueron los únicos que hicieron que las matemáticas adelantaran, porque había que desarrollar, había que investigar. Y si no llega a ser por los árabes españoles, las matemáticas no habrían crecido en ese momento, se habrían estancado. Seguimos.
La filosofía escolástica, su principal objeto es un objeto predominante, el fin último de la filosofía es demostrar la existencia de Dios. Demostrar la existencia de Dios. O sea, la ciencia tiene, aquí al final de la Edad Media, un empeño. Demostrar la existencia de Dios. Que nadie lo duda. La existencia de Dios, Dios existe y lo podemos demostrar. ¿Cómo? Así. Por medios racionales. Es decir, no por medios ya teológicos ni de revelación. Ni de revelación que se venía dada pues por las Sagradas Escrituras, que se consideraban, y se consideran para muchos, reveladas, es decir, escritas bajo la influencia y dirección del mismo Dios, y por lo tanto no podían contener error. Esa era la verdad revelada. Pero Santo Tomás y la escolástica pretenden coger todo el saber antiguo, al que veían lógicamente desviado de los dogmas eclesiásticos y religiosos, y no querían perder, no querían dejar aparte toda la ciencia antigua de Roma y Grecia, y pretendieron hacer el puente de la Roma clásica y de la Grecia clásica, y de todas las corrientes alejandrinas, etcétera, hacerlas un puente, ligar esa razón, lo que había producido la razón, con la revelación. Es decir, la existencia de Dios en la Biblia es incontestable, es la fe. Y fe, según la definición más vulgar, pero también más inteligible, es creer lo que no vimos. Bueno, pero Santo Tomás dice, no, es que también podemos entender y demostrar la existencia de Dios con lo que vemos, con el mundo real, con lo que nos dicta la razón. Y ese fue el empeño, tomasino no, el empeño escolástico de Santo Tomás de Aquino y de todos los escolásticos y prohombres que hemos citado antes. Como casi todos los filósofos eran eclesiásticos, pertenecían dominicos, franciscanos, agustinos, benedictinos, su principal preocupación consistió en armonizar la fe con la ciencia con la fe, que esto es lo que te he dicho hace un momento. La teología, ciencia de Dios, es decir, ciencia que estudia teólogos, Dios, conocimiento, teología, la teología, ciencia de Dios, con la filosofía aristotélica, conjugar la teología proveniente y nacida de la revelación de las Escrituras con la filosofía nacida o como núcleo central Aristóteles, valiéndose para ello de una estrategia de juego mental. ¿Qué juego mental? La dialéctica, esa discusión encaminada al descubrimiento de la verdad. Pero dialéctica es discusión, es decir, mediante la discusión hacer brotar la verdad, la dialéctica. O arte de argumentar para convencer. Tú empiezas diciendo, no, yo no creo eso. Y él empieza a argumentarte para convencerte. Eso es la dialéctica. Mediante los afamados recursos, algo así como las fichas de la dialéctica y de la lógica, que eran los silogismos, que hemos estudiado en filosofía. Como el método escolástico anula todo principio de observación, ellos no querían observación de las cosas, no, tenía suficiente con lo que Aristóteles y Platón y los clásicos habían observado. Ellos no querían observar, ellos ya partían de lo que habían observado los sabios, o sea que ellos no observaban directamente,
Dice, como el método escolástico anula todo principio de observación y experiencia directa, las ciencias positivas no adelantaron, salvo una, que no lo pone aquí, pero a mí me parece que se puede decir que era la medicina, una de las tres importantes en las universidades. En la medicina la experimentación va incluida. Dice, por las ciencias positivas, se refiere ahora aquí a las matemáticas, la física, la química, etcétera, no adelantaron. Tan solo, y ahora viene la excepción, tan solo las matemáticas. Y por influjo y mérito de los musulmanes españoles, hicieron algunos progresos. O sea, siguieron su desarrollo de progreso. Bueno, hasta aquí las ciencias en general y la escolástica. Luego pasaremos a dos prohombres, dos mecenas del saber de aquella época. Uno en Sicilia y otro en Toledo. El de Toledo ya lo podéis preguntar, Alfonso X el Sabio. Su gran obra en beneficio y expansión de la cultura y del saber en general, y en Sicilia el rey o el emperador Federico II, que lo veremos. Hasta luego, chicos.